Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión. Hoy iniciamos un diálogo indispensable para comprender las circunstancias actuales de México en el entorno global. Este conversatorio es organizado conjuntamente por el Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia, el SUETSI de la UNAM, y el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, el IMESDEN, con base en la Carta de Colaboración Académica que ambas instituciones han suscrito. Para darles un poco de contexto sobre quiénes convocan este espacio, el SUETSI es un espacio transdisciplinario que permite un acercamiento institucional de la UNAM en temas que en el mundo contemporáneo tienen una amplia y determinada influencia, que van desde la vida cotidiana hasta los conflictos, intereses geopolíticos, científicos, sociales y militares, entre muchos otros campos del conocimiento y la creatividad humana. El seminario SUETSI contribuye a que la máxima casa de estudios en México, la UNAM, se mantenga a la vanguardia en el conocimiento de las circunstancias y perspectivas de los sectores defensa, seguridad e inteligencia desde la perspectiva en la que el desarrollo y la paz solo pueden crecer aparejadas de la justicia, la ciencia y la tecnología. Por su parte, desde su creación el 4 de octubre de 2018, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, donde hoy nos encontramos, el IMESDEN, se ha posicionado como un organismo académico clave de la Secretaría de la Defensa Nacional y del sistema educativo mexicano. Nuestro propósito es fortalecer la cultura del desarrollo, seguridad y defensa nacionales, ofreciendo educación de excelencia e investigación basada en trabajo colaborativo y en el pensamiento estratégico y crítico. Este conversatorio forma parte de una serie que el IMESDEN realizará durante este año 2026 junto a diversas instituciones con las que ha suscrito acuerdos académicos y abordaremos diversos aspectos del nuevo orden mundial. El objetivo del conversatorio de hoy es exponer los elementos que conforman el orden mundial y explicar su transformación en las últimas décadas, derivada esta de un cambio en la estructura de poder global distinta a la que surgió tras la caída del muro de Berlín. El término nuevo orden mundial se asocia con una modificación sustancial del equilibrio entre potencias hegemónicas y no hegemónicas, así como con la evolución, incluso la disrupción de las formas de colaboración entre las naciones. En los últimos años, la política de seguridad nacional de los Estados Unidos ha experimentado un giro importante y la relevancia estratégica de distintas regiones del mundo se ha modificado. Esto ha propiciado un recrudecimiento de las tensiones internacionales y un desplazamiento del eje de la influencia global hacia Asia-Pacífico. Como veremos, el concepto de nuevo orden mundial es complejo y es multifacético. En este espacio y a lo largo del año vamos a analizar sus diversas aristas y escenarios. Antes de comenzar, los invitamos a seguirnos, a compartir esta transmisión y a pasarla. Este análisis sobre el nuevo orden mundial no es opcional, es un imperativo estratégico para participar y comprender el futuro de nuestra seguridad y desarrollo nacional. El actual conversatorio lo vamos a estructurar en 3 rondas. En la primera, cada participante dispondrá hasta de 6 minutos para exponer su perspectiva sobre el nuevo orden mundial. En la segunda, se formularán preguntas específicas a partir de sus intervenciones previas, con 4 minutos de intervención, y tendremos una tercera y última ronda, donde cada panelista contará con 3 minutos para integrar y articular su postura. Hoy tengo el gusto de presentar a quienes nos acompañan, nuestros 4 ponentes de primer nivel con amplia experiencia en el estudio de los temas estratégicos y del nuevo orden mundial. Los 4 han abordado y conocen esta compleja materia a profundidad. Nuestra primera invitada es la doctora Andrea Samaniego. Bienvenida, doctora. La doctora lo es en ciencia política, también es maestra en estudios políticos y sociales y es licenciada en ciencias de la comunicación por la máxima casa de estudios, obteniendo mención honorífica en los 3 grados. Actualmente es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y candidata investigadora del Sistema Nacional de Investigación. Destaca también su labor docente en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, así como en la Escuela Superior de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, pertenece a la Asociación Mexicana de Ciencia Política, a la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y también a la Asociación Internacional IPSE. Esta última es secretaria del Grupo de Investigación y Comunicación. Bienvenida, doctora. Y permítame comenzar con usted. Por favor, doctora Samaniego, si nos puede explicar en sus palabras y en su experiencia qué es el orden mundial, cuándo surge este concepto, también potencia hegemónica. Para ello, tiene 6 minutos. Sí, se escucha.
Sí, okey, gracias. Antes, bueno, quiero agradecer a las autoridades, al doctor Javier Oliva por tan amable invitación, a mi general, el director Rafael Paz del Campo y a los colegas que están el día de hoy en esta mesa, con quienes vamos a compartir una serie de puntos relevantes sobre el tema del orden mundial, ¿no? Como bien, el doctor Gatica, el orden mundial inicia como concepto en 1989, justo cuando hay un quiebre de cómo se concebía el mundo desde 1945 hasta esa fecha, ¿no? Se había pensado el mundo en dos bloques, se dividió el planeta en dos bloques, y entonces, cuando cae uno de esos dos bloques, el soviético, la pregunta es, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿cuál va a ser esa nueva forma de configurar el poder internacional, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge ese concepto, pero yo me regresaría incluso antes porque todo este sistema internacional de cómo es que se median o cómo es que se regulan las relaciones entre los estados deriva de esa perspectiva donde un estado es soberano en su territorio, un estado toma decisiones específicas sobre su administración, su economía, su defensa, etcétera. Y pues eso ciertamente en el siglo XX se ha trastocado, se ha modificado, ¿no? En parte por toda la integración que tenemos a nivel o a escala planetaria y a la globalización, en parte por, o sea, no solamente la globalización económica, sino pues otros procesos que han hecho que parte de estos conceptos se cuestionen, ¿no? Pero, ¿qué se entendía por este orden? ¿Cómo iban a ser estas relaciones de poder entre o en el escenario, internacional? Y me parece que esto es relevante, habría que traer, a colación, la idea del neorrealismo en relaciones internacionales que dice, bueno, pues sí, todos los estados tienen esas capacidades, o más bien todos los estados tienen esa soberanía, tienen esas agendas que son específicas de los estados, pero eh, se diferencian en sus capacidades. Va a haber estados que tienen más capacidad para hacer, ejecutar, interpretar las leyes, para cobrar impuestos o para pues tener una hacienda pública específica para defenderse. Va a haber estados que van a tener mayores capacidades y eso va a generar eh, dentro de esas capacidades, pues empecemos a hablar de dentro de todos los estados, va a haber estados que van a empezar a imponer o van a empezar a posicionar en la agenda internacional su manera de hacer las cosas, su perspectiva o sus políticas en lo particular, ¿no? Entonces, pues cuando hablamos nosotros y cuando lo expuso claramente el doctor Tica sobre cómo se está moviendo ese escenario de atención hacia Asia, estamos pensando que estos estados tienen, o en esta nueva reconfiguración global, pues han creado o han adquirido mayores capacidades para todas estas agendas en lo particular, ¿no? En materia económica, sobre todo en producción de materiales, en mano de obra, o sea, la población que tiene toda esa región del planeta es importante. Entonces, por eso es que se plantea hacia dónde va este nuevo orden global y si tal vez esta zona del mundo va a ser la que va a tener mayor capacidad para que su perspectiva del mundo sea la que impere, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que está en el debate y ciertamente hasta hace algunos años se planteaba, ¿no? Que efectivamente el polo de atención iba a ir hacia Asia. Sin embargo, eh, y ya entraremos más en detalle, en los últimos años con las elecciones de gobiernos pues, nacionalistas o gobiernos este, regresar a un estadio previo de ese 1989, pues está ahí como en esa disputa de quién va a ser ese polo decisor o ese polo que va a tomar o va a imponer o va a indicar cómo van a ser las reglas del juego en el escenario internacional de cara a los siguientes años, ¿no? Entonces, mucho de la disputa que se observa hoy en día entre un este, país hegemónico como podría ser Estados Unidos o
Otro que podría ser China es eso, ver en términos de las capacidades, en términos de esta disputa económica, política, militar, etcétera, es ver quién va a tener la mayor capacidad para posicionar su agenda encima de los demás. Voy a dejar hasta aquí mi primera intervención, pero bueno, insisto, muchísimas gracias por esta invitación y pues hay que seguir con el debate. Gracias. Muchas gracias, doctora. Desde la Cruz, cuenta con una especialidad en inteligencia para la seguridad nacional por el INAH y los diplomados en seguridad y defensa nacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en perspectiva política y planeación estratégica de este instituto, del IMESDEN. Actualmente es profesor en seguridad nacional en la UNAM y funge como secretario técnico del Maestro Ruiz, bienvenido. Por favor, maestro, desde su visión y experiencia, ¿cuál fue el orden mundial que imperó la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo cambió el orden mundial desde la caída del muro de Berlín? ¿Y qué significado tendrá esto en el fin de la historia o en el mundo? Por favor, maestro, tiene 6 minutos. Claro que sí, muchas gracias, doctor Gatica. No me quiero extender en los agradecimientos, únicamente señalar justamente el propio general, el doctor Rafael Paz del Campo, y al señor doctor Matute, director de este instituto, por acogernos siempre tan plácidamente al SUETSI y a la comunidad universitaria. Respecto de su pregunta, doctor, fíjese que en su introducción y en el primer comentario de la doctora Andrea ya se señalaban unas fechas importantes y me parece que aquí sería importante justo partir de los resultados de cada una de estas fechas a propósito de lo que para la historia y para los estudios de la seguridad, la defensa y propiamente el orden mundial significan. El primero de ellos, justamente, lo mencionaban, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo queda fragmentado al menos en dos bloques visibles. Pasamos de un multipolarismo, sobre todo de dominio europeo, a uno más de corte un tanto liderado por pues estos intereses económicos, políticos e ideológicos que representaron tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética. Esta bipolaridad rígida la podemos sustentar al menos en 3 pilares. Uno de ellos, ya hacía yo mención, es el ideológico y el económico. Recordemos que uno de los hitos, sobre todo en este sentido, de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, fue la implementación del Plan Marshall y el nacimiento de instituciones económicas a propósito de las políticas del Bretton Woods, que fueron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Con eso, como consecuencia, tenemos la consolidación de un capitalismo liberal, sobre todo en Occidente. Un segundo pilar es sin duda el militar, en el que con la creación de la OTAN en 1949, justamente, y el Pacto de Varsovia como respuesta en 1955, pues crearon una arquitectura de seguridad un tanto más en el sentido de que cualquier conflicto, así fuera regional, tenía pues la amenaza de convertirse justamente en una escalada nuclear. Es precisamente esta destrucción mutua asegurada lo que nos da esta idea también de juntar el tercer pilar, que va a ser el institucional, y con ello el surgimiento de algunas, pues propiamente algunas organizaciones como son las de las Naciones Unidas, que fue un intento de gobernanza global, pero que lo vemos todavía al día de hoy, recurrentemente se ve paralizada por esta intención o por este voto de veto que tienen tanto los Estados Unidos como Rusia, sobre todo en el contexto del Consejo de Seguridad de la ONU. Posteriormente, hacia 1989, que es la segunda fecha que ya señalaban en la intervención la doctora Samaniego y en su introducción el doctor Gatica, con la caída del muro de Berlín, nos da también otra señalización o nos da otra idea de un colapso de un sistema que cambia de nueva cuenta este orden mundial. Y si lo sumamos a lo que pasa años inmediatos, que son en 1991 con la desintegración de la URSS, entonces se pierde este anclaje bipolar, lo que nos da entonces surgimiento a la, de nueva cuenta, bueno, más que de nueva cuenta, nos da surgimiento a la unipolaridad o más bien a esta hegemonía que va a tener Estados Unidos
en 4 campos notables, que son, de nueva cuenta, la economía, la política, lo militar y en una nueva, o no, hasta antes no vista en estos términos o en estos alcances, lo cultural, insisto, desde la óptica de los Estados Unidos. Aquí es importante también rescatar y destacar al menos lo que desde la teoría política se dio a explicación de estos fenómenos. Por un lado, la tercera ola de la democratización de Samuel Huntington, que justamente ahí lo que promovió fue la expansión de una democracia liberal, que al día de hoy seguimos discutiendo qué tan eficaz es esa democracia, sobre todo en el contexto particular latinoamericano, y lo que mencionó Francis Fukuyama como el punto final de la evolución sociocultural de la humanidad, en el que se mencionaba que prácticamente con la llegada de la democracia liberal ya no habría mayor cambio. Sin embargo, lo que vemos al día de hoy es que Fukuyama y quizá quienes fueron partidarios de esta teoría no anticipaban en su momento lo que vendría a denominarse un capitalismo un tanto más rígido que iba a promover sobre todo China. Insisto, con la paz americana de 1990 aproximadamente, en la década hacia los 2000, con la hegemonía de los Estados Unidos, comienza a erosionarse este sistema a partir de esas intenciones que también va a tener Estados Unidos y que va a manifestar en los conflictos armados en Irak y en Afganistán, que sumado a la crisis financiera, pues nos va a dar justamente esta visión de un constante cambio, de un constante reordenamiento mundial a partir de los 3 pilares y las 4 dimensiones que ya he señalado previamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestro. Sin duda muy interesante su postura. Toca el turno de presentar al doctor Carlos Barrera Franco. El doctor Barrera es doctor en estudios de la guerra por la Universidad de Glasgow, es maestro en política y gestión del cambio tecnológico por el Instituto Politécnico Nacional y licenciado en diseño industrial por la UAM. Actualmente es profesor e investigador de este instituto del IMESDEN, donde se especializa en defensa nacional, fuerzas armadas, doctrina militar, seguridad nacional, cultura estratégica e industria de defensa. Además, es miembro de redes internacionales como el Strategic Hub for Organized Crime Research en el Reino Unido y la red de norteamericanistas de la UNAM. Doctor Barrera, muchas gracias por estar con nosotros. Bajo su óptica, doctor, en los estudios de guerra, por favor, si nos puede compartir cómo evoluciona la concepción clásica del orden mundial entre un sistema internacional que transita, como se ha dicho, hacia la multipolaridad y la dispersión del poder. ¿Y cómo incide la intensa competencia tecnológica y geoeconómica en este orden mundial? Tienes 6 minutos, por favor, doctor. Muchas gracias, doctor. Igualmente, antes de comenzar, simplemente manifestar el privilegio de compartir esta mesa con académicos de primer nivel de nuestra máxima casa de estudios. Atendiendo puntualmente este cuestionamiento, doctor Gatica, creo que es una continuación de lo que ya nos plantea aquí el maestro Eric Ruiz, de que esta concepción tradicional o clásica del orden mundial, anclada en el poderío militar, en estas bases ideológicas, pero también en las instituciones diseñadas de la posguerra, particularmente la Organización de las Naciones Unidas, pues podemos pensar y observar que pareciera que han quedado rebasadas. Es decir, no solo transitamos hacia la multipolaridad, como ya se refería, sino hacia un mundo de interdependencias complejas o un sistema multiplex, como lo mencionarán algunos académicos en tiempos recientes, y que se ilustra a partir de esta interacción que tienen los estados, ya no nada más con otros estados, sino también comparten el tablero geopolítico con pues megacorporaciones tecnológicas o bloques geoeconómicos. Y para tratar de ilustrar o poner en concreto este cambio estructural, creo que los datos empíricos nos dan evidencia, ¿no? Por ejemplo, el eje de influencia global que justamente se ha venido transitando desde el Atlántico Norte hasta Asia-Pacífico, se puede reflejar en las estimaciones recientes del Fondo Monetario Internacional, en el que el bloque ampliado de los BRICS, por ejemplo, pues agrupa pues ya a más de la mitad de la población mundial, y también pues representan entre el 35 y el 44% del Producto Interno Bruto global. Entonces, estos datos no son, digamos, cosa menor, reflejan un desafío
simbólico, material y discursivo también respecto a esa hegemonía financiera y a la arquitectura financiera y económica global sembrada en Occidente a partir de Bretton Woods, y que habría que matizar en el sentido de que si bien este bloque económico del BRICS ha ido en ascenso, a la fecha de hoy consideraría de manera muy personal que aún carece de esta cohesión geopolítica interna que pues puede ser necesaria justamente para abandonar y sustituir al dólar, digamos, como moneda de intercambio, de reserva en el corto plazo. Entonces, esto también se puede vislumbrar a la luz de lo que se ha planteado en informes de riesgos globales del Foro Económico Mundial desde el año pasado y se reiteró este año, de que uno de los escenarios a los cuales nos estamos, digamos, aproximando es pues a un contexto de multipolaridad sin multilateralismo. Esto quiere decir que hay polos de poder compitiendo sin reglas compartidas. Y es así, digamos, aquí saltaría a la segunda pregunta, doctor Gatica, entendiendo que el conflicto en general, no nada más el conflicto armado y la guerra en sí, pues está transformando, ¿no? Está mutando. Y aquí algunos estudios recientes de Farrell y de Newman plantean un concepto muy interesante, el de interdependencia armada o weaponized independence, ¿sí? Que es justamente la manera en la cual estas grandes potencias, al tener un dominio y un control de cadenas de suministros o de redes globales, las instrumentalizan justamente para estrangular a sus adversarios, ¿no? Y esto aplica en términos financieros, tecnológicos, industriales. Y bueno, en esta lógica, el dominio de la tecnología dictada hoy, mejor dicho, por la soberanía de lo que algunos llaman la guerra de los chips, pues se puede, digamos, ilustrar, ¿no? Cómo estos gigantes tecnológicos pues están proyectando gastos anuales pues que superan fácilmente los 100,000 millones de dólares anuales para tener un dominio en capacidades de inteligencia artificial y de semiconductores, y que en muchos casos estos esfuerzos están estrechamente ligados con pues gobiernos de estas potencias dominantes, principalmente Estados Unidos y China. Ahora, uno pensaría se preguntaría si esto nada más queda en el ámbito estratégico y global, de muy alto nivel. Pues no, estos desarrollos tecnológicos están también fluyendo hacia abajo. En este sentido, la dispersión de la tecnología, su abaratamiento, pues también ha permitido a actores no estatales, a grupos del crimen organizado transnacional, a organizaciones terroristas, pues adquirir capacidades tácticas asimétricas que pueden, pues digamos, vulnerar de manera, pues sí, innovadora a la seguridad de los estados. Entonces, lo hemos visto, no nada más en estos conflictos a gran escala, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, sino también en contextos en África, en Medio Oriente o en América Latina, el uso de, por ejemplo, de enjambres de drones armados, justamente para explotar algo que también a la luz de este caos que se ha generado, estas zonas grises, ¿no? En las cuales no hay una claridad respecto a los límites entre aspectos propios de la seguridad pública y de la seguridad interior o de la seguridad nacional, o en algunos casos hasta de la defensa exterior, ¿no? Y esto, digamos, también pues motiva de manera pues muy importante la necesidad de que las instituciones, tanto civiles como militares, adopten justamente adecuaciones para hacer frente a estas crecientes amenazas. Entonces yo lo dejaría hasta aquí, doctor, y bueno, quedo abierto a la siguiente participación. Muchísimas gracias, doctor Barrera. Sin duda muy interesante también su postura. Por último, en este bloque vamos a dar la palabra y presentar al doctor Javier Oliva Posada. El doctor Posada es profesor titular de tiempo completo definitivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctor en ciencia política con estancias de investigación en instituciones como Saint Paul en París, la London School of Economics y el King's College en Londres. Desde el 2023, el doctor Oliva es el coordinador del seminario del SUETSI. Además, es un destacado profesor y conferencista aquí en el Colegio de Defensa Nacional y desde luego en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, como también lo es en el Centro de Estudios Superiores Navales. Entre mucho otro recorrido del doctor, tanto académico como estratégico, es miembro de nuestro consejo académico aquí en el instituto.
Bienvenido, doctor. Muchas gracias por participar. Y quisiera preguntarle, doctor Oliva, desde su amplia experiencia en el análisis estratégico y de seguridad, ¿por qué en 2025 podemos hablar de este nuevo orden mundial y qué sucedió en las primeras décadas del siglo XXI para que las relaciones del poder en el mundo se transformaran? Y en última instancia, ¿cuál es el rasgo distintivo de este nuevo orden mundial? Por favor, doctor. Claro que sí. Ya puse el cronómetro. Es muy amable. Yo también he sido moderador. Bueno, claro que me quiero sumar a los agradecimientos, general doctor Paz del Campo y a mis distinguidos, mi distinguida colega. Bueno, es un tema muy interesante. Fíjense qué afortunado está, bueno, afortunado el inicio de este tipo de eventos, Carlos, pero pues ni más ni menos que al fin de semana pasado tuvimos el inicio de una guerra, ¿no? Para no ir tan lejos, ¿no? Entonces, consultando las fuentes de información, y esto lo conoce bien el doctor Barrera, el Instituto Internacional de Estudios de Seguridad, allá en Londres, consultando el anuario del año pasado, hay en curso 72 conflictos, ¿no? Es decir, nunca habíamos tenido tantos conflictos armados de manera simultánea, por lo menos desde la Segunda Guerra, o el fin de la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Y esto es importante porque también mis colegas, ya es muy difícil hablar al último, sobre todo después de haber escuchado sus ponencias, pero es muy claro que estamos viviendo el fin del multilateralismo, ¿no? Recordemos que justo en el primer mes de su segundo mandato, Donald Trump anunció la salida de algo así 54 organizaciones multilaterales, ¿no? Entonces, estos efectos obviamente en la arquitectura, de hecho en este momento la ONU se encuentra en crisis financiera porque Estados Unidos no ha aportado las cuotas que le corresponden, ¿no? Entonces, esto es un aspecto que es muy importante de tener en claro. El otro aspecto es que ya no hay conflictos ideológicos. Hoy es el poder por el poder, ¿no? Es decir, todavía bueno, me cuesta mucho trabajo todavía suponer que aquí en México haya quien defienda la democracia rusa, ¿no? Porque las disidencias de Putin están muertos, desterrados o encarcelados. Y pues esa democracia como que no es la que a mí me gustaría, ¿no? Para México, ¿no? Entonces vemos una competencia abierta por espacios de poder, de recursos naturales, ¿no? De posicionamientos entre países como China, la India, Estados Unidos, Rusia, y que digamos, estas tendencias, como nosotros podemos observar, pues recordemos que se acaban de cumplir 4 años del inicio de la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que todos estos aspectos me parece que ya van apuntando a un escenario que yo le llamo, pues propiamente dicho, amenazas complejas, ¿no? Esto he tenido la oportunidad de comentarlo varias veces con el general Paz del Campo. Para mis análisis, en términos de método, yo no distingo entre riesgos y amenazas, son antagonismos. Pueden ser emergentes o permanentes. Por ejemplo, un antagonismo para México claramente es su ubicación geopolítica, ¿no? Eso objetivamente debe estar siempre. Bueno, esperemos, ¿verdad? Ahí va a estar esas características determinadas. Y puede haber antagonismos emergentes como el cambio climático, ¿no? Entonces, en esos términos, para preparar justamente a los estados, en este caso obviamente al mexicano, para en esta nueva etapa, ¿no? Donde hay un concepto muy interesante que a ver si luego me invita general a dar una conferencia sobre este concepto de zonas grises. Hace poco conseguí un libro francés que habla justamente de esto, donde no hay estado, ¿no? O el estado está desdibujado. Pueden ser fronteras, pueden ser distintos ámbitos, incluso dentro de la propia geografía de un estado determinado. Y estas características nos llevan, por ejemplo, al efecto o la influencia que tienen las guerrillas, lo que apunta el doctor Barrera muy bien, guerrillas, terrorismo y crimen organizado, ¿no? Es decir, cómo se mezclan, ¿no? Sobre todo en algunos conflictos en el norte-centro de África, con Boko Haram, y son traficantes de flora y fauna, en fin, se vuelve un escenario para el cual no estábamos preparados, ¿no? Institucionalmente para procesarlos. Entonces, sí es importante que nosotros observemos la necesidad de construir
recursos analíticos para poder procesar los antagonismos. Es decir, hay aspectos que son absolutamente inevitables en el sentido de que forman parte de la estructura de las sociedades contemporáneas, ¿no? Me voy a referir a 4 de ellos. 1, las migraciones forzadas, ¿no? 2, el cambio climático. 3, estos procesos de separatismo o de independentismo que se dan en varias partes del mundo, no necesariamente en el continente americano, aunque hay algunas experiencias por ahí. Y el último, pues precisamente el ámbito de la ciberseguridad del ciberespacio. Me parece que estos cuatro aspectos. Sí, aquí está. Estos aspectos me parece que son transversales a cualquier otro escenario que nosotros estemos analizando, ¿no? Insisto, la migración forzada, que también puede ser resultado de conflictos armados o bien del deterioro climático, ¿no? En el peor de los casos, pues los dos escenarios: sequías, incendios, derrumbes, fenómenos meteorológicos como son los terremotos. Entonces, en este contexto, pues, nosotros podemos observar cómo los recursos con los que cuenta la comunidad internacional pues se han ido agotando, ¿no? Insisto, a partir de este desdibujamiento de lo que es propiamente lo ideológico, y en ese sentido, pues voy a dejar hasta aquí mi primera intervención. Muchas gracias, doctor. Por el contrario, muchas gracias, doctor Oliva. Sin duda, esta primera ronda nos ha dado un marco desde el inicio de lo que podemos hablar de un cambio, ¿no? en este sistema internacional, seguido del análisis que nos han provisto nuestros panelistas. Vamos a dar un breve paso otra vez atrás hacia estos recursos analíticos para seguir tratando de comprender a qué nos referimos con todos estos temas. Y ahí en esta parte le voy a pedir nuevamente a la doctora Samaniego si nos puede explicar, doctora, un poquito qué es, introducirnos en esta parte didáctica del seminario a qué es la globalización, qué es la geopolítica, qué es la geoeconomía y qué implicaciones tiene en todo esto que hemos hablado. Muchas gracias. Tiene 4 minutos. Sí, gracias. Bueno, a ver, rápidamente, la globalización es un término que se ha utilizado recientemente, o sea, en términos de la academia. Sin embargo, podemos mencionar que es esta interrelación que existe, la dinámica de interrelación que existe entre los estados. Entonces, podemos hablar de que la globalización no es un fenómeno reciente, sino, pues, se hablaba de la globalización ya desde la Primera Guerra Mundial, entonces, reciente que se le ha estudiado. Ahora, a mí me gusta, por ejemplo, mucho ahí los trabajos de Ulrich Beck, cuando hace toda una diferenciación entre el proceso de la globalización, o bueno, el proceso en el que los estados-nación se entremezclan, pero ya no solamente con otros estados, sino también con corporaciones transnacionales, con otros actores, y pues las relaciones de poder que derivan de ello. Él no solamente habla, porque a veces pensamos de la globalización como una vertiente económica, que es solo el proceso económico. Él va a hablar de otros tipos de actividades, ¿no? Lo que es cierto es que, digamos que la globalización en términos ideológicos sí fue efectivamente una vertiente económica que lo que generó es básicamente la desregulación de los estados. Todo este proceso donde se firman tratados de libres comercios, donde la dinámica es de apertura de los estados y que curiosamente desde una perspectiva de seguridad pues es de llamar la atención, porque todo este proceso que fue liderado por Estados Unidos, por Inglaterra, recordemos ahí a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, diciendo que el Estado es el gran causante de todos los males de la sociedad y que lo que hay que hacer es permitir al mercado actuar sin restricciones del Estado, es decir, que haya una desregulación, curiosamente va contra uno de los principios básicos de los estados, que es pues la potestad o la idea soberana de decidir qué impuestos vamos a meter, cómo vamos a manejar nosotros la economía, cuáles van a ser nuestras reglas al interior, ¿no? Entonces, pues la globalización al final era una dinámica que pues sí atentaba contra el núcleo duro o la esencia misma del Estado. Quienes lo propusieron, Estados Unidos e Inglaterra, eran los países
pues que en ese momento tenían la batuta económica o tenían, otra vez retomando desde el neorrealismo, las capacidades para imponer esa agenda, y esa agenda se impuso, como dijo el maestro Ruiz, con la tercera ola de la globalización. O sea, iba la globalización por el ámbito político, pero iba la idea, iba la democratización, perdón, por el ámbito político, pero iba la globalización por el ámbito económico, ¿no? O sea, las dos cosas iban a la par. ¿Qué pasa ahora? Pues que a esos mismos países, Inglaterra y Estados Unidos, ya no les gustó la globalización, y los efectos nocivos que en el resto del mundo ya los habíamos visto desde mucho tiempo atrás, ellos ya los empezaron a percibir, como pérdida del poder adquisitivo, pérdida de recursos económicos, que las empresas ya no tenían esta visión nacionalista de yo soy una empresa de Estados Unidos y aquí voy a tener mis fábricas, sino pues las empresas iban y buscaban la mano de obra más barata, y entonces pues eso empezó a deteriorar su propia economía, y pues ya esas consecuencias no les gustaron. Entonces son ellos también quienes empiezan a hablar de una nueva, pues, de una nueva sociedad, ¿no? No pensemos en el Brexit en el Reino Unido, que es salirnos de todos estos foros o salirnos de todas estas lógicas de integración. Pensemos en Estados Unidos hoy en día, que está, como dijo el doctor Oliva, rompiendo acuerdos multilaterales y ya no de cooperación. O sea, ya es como otra vez regresar al control desde las fronteras, y pues eso obviamente va a tener consecuencias, porque el mundo, pues sí, desde los 70s en adelante hasta el 2020, fue una lógica de integración cada vez más acelerada. O sea, eso será interesante de ver qué es lo que pasa. O sea, se salen de todos estos esquemas, pero la dinámica de integración se mantiene, aunque los estados o aquí los tomadores de decisión no lo deseen, ¿no? Eso por una parte. Ahora, ¿cómo se establecen nuevas dinámicas de capacidad o de ejercicio del poder? Me preguntaban acerca de la geoeconomía, que es el uso de estrategias basadas en lógicas territoriales, pues para imponer cierta dinámica de poder, ¿no? O sea, ponemos aranceles, ponemos o imponemos sanciones a los países que no están obedeciendo o que no están haciendo lo que nosotros queremos, etcétera. Pareciera que es algo de ahorita, porque es como la dinámica de negociación de Donald Trump, pero es algo que, o sea, los estados conocen sus capacidades y saben cómo negociar en términos territoriales. Pienso Rusia negociando con Europa por todo el uso de los recursos del gas, ¿no? Pienso en el estrecho de Hormuz, que ahorita está muy, muy, muy vigente, y es un paso clave para el traslado de mercancías. O pensando en esta lógica del uso de recursos y cómo son vitales para los estados, el acuerdo que se firma entre Rusia y Ucrania para que se pudiera, en el marco de la guerra que se estaba gestando, que todavía está, pero en 2022 hicieron como un acuerdo de paz para que pudieran salir granos de Ucrania, ¿no? O sea, son muy conscientes de los recursos del territorio, de todos estos elementos basados en el territorio, y a partir de ahí negocian, ¿no? Entonces, ahí dejaría mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Todavía tengo tiempo? Yo pensé que... No, ya. Ok, muchas gracias. Yo dije, todavía, bueno. Gracias, doctora. Ahora le cederemos la palabra en la tercera ronda, muy amable. Maestro Ruiz, quisiera preguntarle por qué la explicación de este nuevo orden mundial recurre a la geopolítica y al pensamiento estratégico. ¿Considera usted, en esta introducción que ya nos hizo la doctora Samaniego, que la globalización fracasó? ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es la relación de este término también con la geopolítica? ¿Están vinculadas estos dos conceptos? Por favor, doctor. Maestro. Sí, claro que sí, doctor. Muchas gracias. Me parece que en los contextos que estamos viviendo pudiéramos asegurar que la geopolítica regresa y regresa con cierto poder. Al menos yo identifico por 3 razones. La primera de ellas es que seguimos viendo una lucha por los espacios críticos, ¿no? Como ya lo mencionó la doctora Samaniego, hay una transición en ese sentido un tanto más de corte económico y de acceso a los recursos, en las que a partir de la década de los 90, Friedman, en este mundo plano que él llamaba, mencionaba que la tecnología y el comercio harían irrelevantes las fronteras, y hoy vemos que pues no hay nada más alejado de la realidad.
Con la llegada del siglo XXI, lo que se demostró es que, como lo ha dicho también en múltiples foros aquí mi querido doctor Oliva, pues la geografía es destino. Entonces, en este mismo sentido, el control de los flujos, ya también lo adelantaba en su anterior intervención el doctor Barrera, en esta lucha por el control de la cadena o los flujos de suministro se vuelven entonces ahora el escenario predilecto precisamente para poder traer a colación de nueva cuenta que la geopolítica son las bases de las tensiones y de las relaciones, o a la inversa de las relaciones y las tensiones que puedan surgir a través de los diversos actores estatales. Una segunda razón es precisamente el pensamiento estratégico realista, que ya, insisto, nos adelantaba también la doctora Samaniego, en el que las potencias han ido abandonando precisamente este idealismo institucional al creer que la Organización de las Naciones Unidas o algunos otros foros multilaterales pues van a resolver todo. Con la inauguración de este año, ¿no? Los pocos meses, apenas 2 finalizados que llevamos, además de los 72 conflictos o dentro de estos 72 conflictos que ya nos señalaba el doctor Javier Oliva, pues en el contexto, insisto, continental y por la proximidad que tenemos con los Estados Unidos, pues nos damos cuenta justamente que ese realismo está más vigente que nunca a través sobre todo del escenario que se demostró en la incursión militar en Venezuela y el hecho que ya relataba el doctor Javier Oliva con el conflicto en Irán. Y finalmente, un tercer punto es la seguridad nacional versus la eficiencia, en donde precisamente con Estados Unidos como principal promotor, pues ahora es más importante ser autosuficiente que comprar baratos, y ese comprar barato significa relacionarse con un adversario geopolítico. Finalmente, respecto de si hay un fracaso de la globalización, me parece que no. Me parece más bien que hay un fracaso de la hiperglobalización, que en algún momento se pensó desde este contexto económico, y más bien justamente vemos una caída de la regulación del mercado. Además de ello, pues bueno, el retorno del Estado a través de los nacionalismos que surgieron precisamente a propósito de la crisis financiera del 2008 y después de lo que significó la pandemia del 2020, pues estos estados nacionales entonces lo que quieren es recuperar precisamente el control de todo ello que pudiera haberse solucionado en algunos otros contextos. Entonces, precisamente, insisto, con esto damos paso de la globalización, me parece, a un regionalismo, y esto producto también del descontento con la globalización, que no nada más se da entre los liderazgos estatales, sino incluso entre la sociedad a través de esta visión de que la globalización abandonó sobre todo pues a los trabajadores y todo ello promovido también desde un discurso plenamente nacionalista. Sería mi segunda intervención. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, maestro. Daré ahora la palabra al doctor Carlos Barrera. Por favor, doctor, si nos podría explicar cuál es la importancia de este nuevo orden mundial en la región de América del Norte y cómo influye la relocalización de estas cadenas de suministro de las que se han hablado en el nuevo orden mundial. Por favor, doctor, hasta por 4 minutos. Sí, gracias, doctor. Aquí digamos que retomo la parte que menciona el maestro Eric sobre cómo están emergiendo estos regionalismos, ¿no? Y también considerando que este sistema multipolar que se está configurando deriva en fragmentación, pues pudiéramos interpretar que la región de América del Norte, gradualmente y a la luz de lo que ha proyectado Estados Unidos, pues está adquiriendo un carácter incluso de supervivencia existencial, al menos desde su óptica, y a la cual pues no está ajeno ni Canadá ni México. Y desde México, bueno, históricamente hemos concebido a Norteamérica a través del Telecán, del TEMEC, como una plataforma de libre comercio. Sin embargo, creo que a la luz de los acontecimientos de los últimos años, pues está representando un perímetro de seguridad estratégica. Es decir, no estoy hablando únicamente de soldados, de ejércitos, sino de aspectos que van más allá. Por ejemplo, en el frente de estas tensiones tecnológicas globales, ¿no? Ya lo mencionaba ahorita el maestro Eric, esta relocalización de las cadenas de suministro, pues ha dejado de ser, digamos, un término de moda, ¿no? Que hasta hace algunos meses, pues era el nearshoring. Y se ha posicionado ahora como un imperativo de seguridad e incluso de defensa a la luz de ajustes conceptuales, ¿no? El friendshoring o el security shoring, la necesidad que ha surgido en ciertos países
particularmente de Estados Unidos, de trasladar la producción a países aliados. Y bueno, en el contexto, digamos, de esta relación y del rol que juega México en América del Norte, pues creo que la reconfiguración se ilustra de manera muy contundente con el hecho de que México es el primer socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Con un comercio bilateral que pues ronda entre los 873 mil millones de dólares al cierre de 2025. Ahora, si bien está, digamos, esta parte, pudiéramos decir, imperativa de la regionalización, pudiéramos decir que también tiene sus potenciales vulnerabilidades o talón de Aquiles, por ejemplo, y es un elemento que gradualmente va a adquirir más relevancia de la que ya tiene al día de hoy, el tema de los minerales críticos, ¿no? Estudios del Servicio Geológico de los Estados Unidos demuestran que China controla de manera directa o indirecta cerca del 90% del procesamiento de tierras raras pesadas, particularmente el galio y el germanio, que son recursos clave para cadenas de suministros de la producción de vehículos eléctricos, radares militares o equipos de telecomunicaciones. Entonces, en esa lógica, digamos, las cadenas de valor cobra importancia traerlas, en este caso, al contexto norteamericano, buscando reducir esa vulnerabilidad. Y en el caso de México, pues yo creo que juega un rol complejo, pero que le exige, digamos, llevar a cabo una diplomacia pues muy fina, es decir, cómo logras gestionar de manera muy inteligente esta creciente inversión extranjera directa, principalmente de empresas chinas, y que se instalan, digamos, en el territorio nacional, por un lado asegurando la autonomía económica del país y también sin violar los márgenes, digamos, de maniobra o de intereses compartidos que se tienen en términos del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y que está próximo a su revisión. Entonces, creo que todo esto, digamos, refleja lo que ya también planteaba la doctora Samaniego, ¿no? Esta importancia que tiene justamente el rol de la economía a partir de las concepciones geográficas, ¿no? En este caso, en la región de América del Norte. Muchas gracias, doctor Barrera. Doy ahora la palabra al doctor Javier Oliva para consultarle, doctor, desde su perspectiva, ¿cuál es el papel que juega México en este nuevo orden mundial y cuál es la posición geopolítica, estratégica y geoeconómica, como ya veníamos viendo, de México? Por favor, doctor, 4 minutos. Desde luego que es la pregunta más difícil. Sí, ¿no? Porque hay que distinguir entre lo que uno quisiera y respecto de lo que es, ¿no? Aquí a mí me parece que tenemos digamos, en el corto plazo, tenemos desafíos verdaderamente notables, ¿no? El primero de ellos, y lo digo con toda precisión, me parece que desde el estamento civil no hay elementos que me permitan analizar que hay un proyecto de largo aliento. Claro, sabemos que una de las características de nuestro régimen presidencialista es que el país, digamos de manera coloquial, se inventa cada 6 años, ¿no? Incluyendo siendo del mismo partido, porque eso se lo decían al PRI cuando gobernó hasta el año 2000. Lo vimos claramente en la sucesión de Vicente Fox a Felipe Calderón, y ahora lo estamos viendo notablemente en el caso de los contrastes, no estoy diciendo ruptura, pero sí contrastes entre las políticas de seguridad pública del sexenio anterior respecto de este. Entonces, en esos términos, y acá están aquí mis alumnas y alumnos que luego les comento que si pudieran ustedes proyectar en su mente en este momento un mapa del continente americano, pues veremos cosas obvias. Una, que el continente americano es una gran isla, ¿no? Sabemos que los montes Cárpatos, que están atrás de Moscú, es un convencionalismo, ¿no?, entre los geopolitólogos, ¿no?, que para que Moscú quede en Europa, ¿no? Pero estrictamente hablando, es un solo macizo continental: Europa, Asia y África, ¿no? Entonces pueden salir caminando en Sevilla y llegar al Marrakech sin tocar agua, ¿no?
la forma en la que se comparten religiones, gastronomía, en fin. Lo digo esto porque México tiene esta peculiaridad, ¿no? Todas las geopolíticas son peculiares, pero esta es más, ¿no? Es decir, el continente latinoamericano, y lo he comentado muchas veces, si ustedes ven el escudo de la UNAM, que es una lección de geopolítica, ¿no? América Latina, si miran el mapa de abajo hacia arriba, termina con México, y viceversa, ven el mapa del norte al sur, empieza con México. Entonces México es según mis estudios, esto está consignado en uno de los capítulos de mi tesis de doctorado, un esquema que diseñé para el efecto de 7 tipos de fronteras. Entonces, yo he tratado, y les pido el favor también que si me ayudan, porque quiero seguir aprendiendo, no hay otra colindancia entre 2 países como la de México y Estados Unidos que reúna todas esas características, ¿no? Frontera racial, claro, todas las fronteras son difusas, ¿no? Pero tenemos la frontera racial, lingüística, ¿no? Desde luego una frontera social de costumbres, hábitos, etcétera. Las fronteras convencionales, ¿no? Paralelo 25, latitud norte, ¿no? Que luego se pasan soldados mexicanos a otro, pero no hay nada en el desierto, ¿no? Está también una frontera natural, que es un accidente geográfico, ¿no? Como es el caso del Río Bravo, para nosotros Río Grande para ellos, ¿no? Entonces, si nosotros, la frontera económica, entonces, esas características me parece que no han sido lo suficientemente procesadas, independientemente de quién gobierne. No estoy hablando ni de personas ni de partidos, sino, como lo apuntaba en mi primera intervención, la geografía no está sujeta a interpretación. Entonces, ¿hasta dónde se ha dado estos pasos teniendo una cuestión tan importante? Yo veo, ya con esto cierro, pero, por ejemplo, en este momento hay 2 arzobispos, uno en Los Ángeles y otro en Chicago, que son mexicanos nacidos en México. Eso es jugar a la geopolítica, ¿no? Entonces, me parece que estoy hablando de una estructura tan longeva como la Iglesia Católica, pero pues el objetivo, José Gómez es de la prelatura del Opus Dei y es el primer arzobispo mexicano nacido en México, pero nombrado por el Papa allá en Los Ángeles. ¿Qué es eso? El vehículo del idioma, de la cultura. Pero bueno, ya creo que no respondí nada a lo que me preguntaste. Tenemos tiempo, doctor, más lo adelante. dejé así planteado. Gracias. Gracias, doctor. No, sin duda es una pregunta complicada y por lo tanto, como siempre, a usted lo retamos a que nos ayude a entender la complejidad de este nuevo orden mundial. Geografía es destino, como bien lo citaron. Es interesantísimo cómo se pone, ¿no? Esta falta de visión de largo plazo, o no sé si la falta de visión, pero por lo menos no se ha demostrado, ¿no? Que exista. Es lo que Juan O'Gorman llama la conciencia histórica del territorio. Correcto. Y bueno, como dicen, no está lo suficientemente procesado y ese es el reto que tienen este tipo de coloquios, de poner los puntos sobre las IES para las futuras investigaciones. Vamos a entrar al tercer bloque, es nuestro último bloque. En esta etapa voy a formular una breve pregunta para continuar este intercambio. Otra vez con la doctora Samaniego. Le preguntaría, doctora, si por favor nos puede poner en perspectiva cuáles son los retos y amenazas de México en este nuevo orden mundial. Por favor, doctora, tiene 3 minutos. Sí, ya puse el cronómetro. A ver, si nosotros revisamos el reporte de riesgos del año pasado, el mayor riesgo que encontraban era que no había un poder o un grupo de poderes que quisiera o estuviera dispuesto a encaminar una agenda global, ¿no? Por la paz, por posicionar ciertos temas, ¿no? El hecho de que Estados Unidos estuviera saliendo de todos estos foros multilaterales, que pues nosotros observamos cómo China también actúa sin mucha preocupación respecto de lo que dicen las reglas del juego internacional, etcétera. O sea, ese es el gran riesgo que tenemos a nivel planetario. Si los actores estatales ya no siguen las reglas del juego, entonces regresamos a un estadio de, pues, a ver, quien tenga más capacidades va a ser el que va a imponer todas las agendas, ¿no? Y estamos viendo cómo es las capacidades, ¿no? Cómo están entendiendo estas potencias hegemónicas, sus capacidades. Es a partir de la cuestión militar, ¿no? Es a partir de el ejercicio del poder
militar, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos y amenazas en México, para en este llamado nuevo orden mundial? Y siguiendo lo que Mark Carney declaró en Davos, respecto pues sí, efectivamente él observa, primer ministro de Canadá, o presidente, no sé, primer ministro, dice, pues ya no observo estas relaciones que nos habían guiado durante los últimos 60 años. Ya estas reglas del juego con las que nosotros teníamos ciertas certezas, ya no las estoy observando. Los que eran mis aliados, los que eran mis amigos, porque él además habla en términos de amigos, ya no son mis amigos o me están atacando. Entonces, pues, ¿qué es lo que él propone? O sea, él sí dice que hay una culminación, un cierre del multilateralismo y pues que ahora se van a hacer alianzas, si es que se llegan a hacer alianzas, ya no por principios ideológicos, porque el viejo orden mundial o el que guiaba al planeta estaba basado sí mucho en principios ideológicos, ¿no? Este bloque socialista o este bloque capitalista, y ahora más bien va a ser a partir de intereses, lo cual puede generar esto, pues mayor incertidumbre. O sea, yo voy a tener una alianza con un actor que no necesariamente, históricamente no era mi aliado porque pensaba distinto, pero ahora porque yo quiero conseguir determinado objetivo, pues voy a tener alianzas con actores que antes no se pensaba que podían aliarse, ¿no? Y eso va a generar un mundo más inseguro, más pobre, más inestable, y para México, pues en esta cuestión de fuerza y de ver las capacidades que tienen los demás estados, tenemos ahí una gran dificultad que ya comentaban todos mis colegas en esta mesa, y es pues la cuestión geográfica. Nosotros al final somos vecinos de los que están, uno de los que está imponiendo esta agenda o de los que tienen más capacidad para imponer agenda, y eso va a ser un gran reto para México, cómo sortear frente a un Estados Unidos que quiere que pues América sea para los americanos, y cómo sortear un mundo cada vez con mayor inestabilidad o con mayor pues presión hacia México, considerando que pues tenemos esas dificultades de tipo geográfico. Entonces, pues eso para mí sería lo más notorio de la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Señala usted inestabilidad y presión. En ese contexto, maestro Ruiz, ¿cuál sería la posición de México frente a las potencias regionales hegemónicas? ¿Cuál sería la influencia en el nuevo orden mundial? Por favor, maestro, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, doctor. Me parece justo que el origen viene de esta cualidad que ya señalaron los 3 colegas, que es justamente la posición de México y su frontera con los Estados Unidos, porque no es nada más una frontera geográfica, o sea, no nada más es la posición de México como este país limítrofe con los Estados Unidos, sino justo también es la división entre el mundo concebido como desarrollado y en vías de desarrollo, todas estas cuestiones culturales, ideológicas que ya también mencionó el doctor Oliva, la doctora Samaniego. Eso lo vuelve vuelve a México, lo centra en una de las posiciones geográficas quizá más complejas. Hay que entender justamente que en este mismo sentido la frontera económica también es importante, o sea, ver a México no nada más como un socio comercial de Estados Unidos a través del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, sino verlo justo como una parte fundamental del sistema circulatorio, si se me permite aquí la analogía, del sistema circulatorio económico de los Estados Unidos. Ahora, también con ello viene justo el papel de mediador en este mismo sentido de los bloques económicos, por ejemplo, con China. China ha intentado con éxito en algunos casos entrar a la región latinoamericana. Y, por ejemplo, hay un caso emblemático reciente, ¿no? En el puerto de Chancay, en Perú, en donde justo el Estado peruano pierde todas las capacidades de vigilar, de auditar, de fiscalizar al puerto, que es justo bajo este manejo chino, y los primeros en señalarlo fueron los Estados Unidos, ¿no? Es decir, es que eso pasa si dejan entrar a China. Entonces, México se vuelve justo fiel de la balanza entre los países latinoamericanos, su vinculación con China y propiamente los Estados Unidos. Desde ese mismo contexto, hay que ver a México como una influencia en un futuro para el orden mundial.
Ya señalaba la doctora Samaniego estas vulnerabilidades y entre ellas, respecto de mi intervención anterior, por ejemplo, en noviembre de 2025, los Estados Unidos incluyeron como minerales críticos al uranio, al cobre y a la plata. En cuanto a la plata, México es el principal productor y comercializador a nivel mundial. Y de uranio, y de cobre es el primer lugar hacia Estados Unidos. Entonces, este fiel de balanza al que ya hacía mención se vuelve complejo por las relaciones comerciales, económicas, diplomáticas, políticas, militares y sobre todo se agravan por estos antagonismos que ya señalaba, insisto, la doctora Samaniego, y específicamente en materia de seguridad, en donde Estados Unidos y también Canadá, que también lo señala en su política de defensa, ven como el principal riesgo de México a combatir, si se me permite también la expresión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestro. Estamos hablando ahora cada vez más de minerales críticos, ¿no? También se hablaban de estas zonas grises, pero quisiera engarzarlo con la última pregunta para el doctor Barrera, en el sentido de la importancia para nuestro país de la diplomacia y los principios de sus relaciones exteriores en este nuevo orden mundial. Por favor, doctor. Gracias, doctor. Creo que en este entorno de alta fricción que ya más o menos se ha descrito en el ámbito político, militar, económico, creo que los principios de política exterior de México consagrados en el artículo 89, y yo creo que especialmente la no intervención y la solución pacífica de controversias, no creo que sean como anacronismos que muchos en algún momento pudieron haber criticado. Creo que ha sido y es, como en gran parte del siglo XX, un ancla que otorga lo que en relaciones internacionales se define o se denomina como autonomía relacional y que da elementos para generar, no de manera proporcional, pero una autonomía estratégica. ¿A qué voy? A que frente a esta multipolaridad que se está gestando, creo que la diplomacia activa de México es vital, partiendo de que es una potencia media con un peso objetivo y real. Es decir, México tiene una red de 14 tratados de libre comercio que pues lo conectan con cerca de más de 50 países. Entonces, el poder emplear este smart power, este poder inteligente, y a la luz de lo que comentaba el doctor Oliva, si se pudiera articular esta visión, pues digamos, de mediano plazo, ¿no? De cómo consolidas, cómo construyes este poder y cómo empleas este poder inteligente, pues creo que le permitiría tener una interlocución mucho más contundente y fluida con múltiples polos, sin caer necesariamente en un alineamiento automático, ¿no? Y que nos convierta en un potencial campo de conflicto o de batalla. Entonces, creo que con esto cerraría. Como potencia media, en este caso México debe instrumentalizar su propia diplomacia y capitalizar este proceso de rediseño de las cadenas de suministro globales, ¿no? Es decir, tener pies en varios lados, como se observan en otros contextos, ¿no? Podemos ver a la India, podemos ver a Turquía, pues que tienen, pues digamos, un pie en varios marcos, ¿no? Y que le permiten tener esta autonomía relacional y autonomía estratégica. Entonces, bueno, sería eso de mi parte. Muchas gracias, doctor. Muy interesante esto de este concepto de autonomía relacional y lo quiero vincular un poco con lo que aseveró el doctor Oliva sobre el fin del multilateralismo. Y viene la oportunidad otra vez, doctor, para cerrar. Le quisiera preguntar otra vez, en su opinión, ¿cuáles son estos escenarios y la perspectiva de México en este orden mundial? Doctor, por favor. Bueno, voy a preparar la respuesta a esa pregunta tan compleja. Eso ya lo platicamos en el salón de clases. El pasado miércoles de ceniza, en Iztapalapa, en las inmediaciones del Cerro de la Estrella, el representante de la UNESCO, con la presencia de la jefa de gobierno, le entregó a los representantes de los 7 barrios de Iztapalapa su reconocimiento como patrimonio intangible de la humanidad, la pasión de Jesucristo. Eso es lo que tú muy bien apuntabas, doctor, ¿no? En términos de lo que implica el poder suave, ¿no? La proyección de estos aspectos. Lo hemos comentado en clase. México es la 6ª potencia cultural y de diversidad ecológica del mundo, ¿no? Es la primera potencia del continente americano. Es decir, ¿y qué hemos hecho con eso?
se ha dispersado, no se ha articulado. También la UNESCO reconoció como patrimonio intangible el Día de Muertos, a la música de mariachi. Es decir, tenemos un enorme recurso, ¿no? Que no, me parece, lo digo de manera autocrítica, que no hemos podido articular, ¿no? Digamos, desarrollar. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 minuto más, doctor. Ok. Es que se me olvidó poner el cronómetro, perdona. Me avisas, ¿no? Entonces, me parece que nosotros tenemos, me refiero a nosotros país, ¿no? Nosotros nación, ¿no? Tenemos todas las condiciones para poder tener esta proyección. Y es natural, la vocación geopolítica proyecta los intereses de nuestro país hacia el Caribe y hacia Centroamérica. No es un asunto de geoexpansionismo, es natural lo que tú muy bien apuntabas, y tú también, Eric, el peso específico y objetivo que tiene nuestro país. No se trata solo de un exordio nacionalista, objetivamente lo es, ¿no? Entonces, ya nada más para cerrar, regálame un minutito nada más. Adelante, es que me acaba doctor. de llegar un dato. Adelante. Me acaba de llegar un dato, ahora sí que en este momento. Pues del LIS, me acaba de llegar, no sé si esté suscrito. Dice, el gasto mundial en defensa, bueno, estoy haciendo la lectura, creció en el 2025 alcanzando los 2,63 billones de dólares frente a los 2,48 billones de dólares del 2024. El gasto también aumentó en términos reales un 2,5%. El incremento se explica debido a los fuertes presiones militares en Europa y en Oriente Medio. O sea, la carrera armamentística nunca se ha detenido ni se va a detener, ¿no? Eso es una ficción. ¿Cómo nos vamos a preparar también para ese escenario, ¿no? Porque yo escucho con fuertes dosis de ignorancia, y lo estoy diciendo en público, cuando dicen que México no tiene hipótesis de conflicto, ¿no? Que si Estados Unidos nos invade, no hay nada que hacer, que no nos vamos a pelear con Cuba, con Belice y con Guatemala. No sé de aquí a 50 años, ¿no? Digo, para ese tiempo yo ya estaré muerto. Pero lo real es que los aspectos de la integridad soberana de nuestro país, claro que está en riesgo. Entonces, sobre esa perspectiva, pues las aportaciones que desde aquí, desde el instituto se puedan hacer, pues en ese sentido son muy relevantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí. Gracias. Gracias a usted, doctor. Coincido totalmente. Lo que nos ha enseñado los últimos tiempos y particularmente los hechos más recientes de las últimas semanas es que se está reconfigurando la posición de nuestro país y tenemos que poner atención, y es parte de la fundamentación de este tipo de coloquios, claro, para poder hacer el intercambio y que vengan, si no las respuestas, los marcos analíticos para poder tener una mejor comprensión de estos temas. Tenemos 3 preguntas a través de la gente que nos está siguiendo. Las voy a enunciar. No sé si tengamos aún tiempo para que se pronuncien abiertamente quien quiera tomar la palabra. La primera la voy a hacer del doctor Santiago Botero. Dice, hay quienes afirman que no es posible aún hablar de un orden mundial, de un nuevo orden mundial. No es posible hablar de un nuevo orden mundial, sino de una fase de transición y de erosión del orden liberal. ¿Qué opinión les merece esta afirmación? No sé si alguien quiera pronunciarse al respecto. ¿Quién digo yo? Bueno, adelante, por favor, maestro. Gracias, doctor. Mira, durante mis sesiones he sostenido a veces con esta, pues esta capa que nos protege como académicos, a veces de decir, claro, todo fundamentado, pero también provocador, que les he preguntado a mis alumnos si en verdad ya terminó la Guerra Fría o si estamos viviendo las transiciones en la Guerra Fría o con nuevos actores que nos dejó. Después de escuchar la pregunta del doctor Botero, a quien envió un afectuoso saludo, voy a hacer una analogía muy absurda, y me disculpo, pero es como cuando estamos haciendo un proyecto final, que después decimos, ahora sí este es el final, y luego viene una nueva versión, pero ahora sí este es el final. Entonces, me parece que el doctor Botero acierta en preguntarse y en preguntarnos si estamos viviendo un nuevo orden mundial o un nuevo orden mundial, toda vez que la reconfiguración o las reconfiguraciones, no nada más en el contexto global, sino regional, se van dando bajo dinámicas
que dependen no nada más de contextos como las 4 esferas a las que hacía alusión, económicos, políticos, tecnológicos, sino se suman algunos otros espacios como el ciberespacio, como el espacio ultraterrestre, por ejemplo, en el que también estamos viendo ahí que la carrera por el espacio pues continúa y parece a veces institucionalizarse, a veces llevarse a otros campos. Entonces, insisto y regreso al punto, la pregunta es cierta en el sentido de realmente estamos viendo un nuevo orden mundial, estamos viendo un reacomodo de actores, el surgimiento de estos regionalismos nos dará justamente la pauta para poder respondernos. Me parece que no habría una respuesta concreta, sino justamente a partir de esa duda genuina que todos en algún momento, a la que todos algún momento nos asalta, poder seguir con detenimiento cuáles son los actores que van a definir bajo estos campos de acción las dinámicas internacionales. Muchas gracias, maestro. Sí, por favor, doctora. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, habría que entender qué son los valores liberales y estos valores liberales se abren en distintos campos. En el campo económico tenemos como su baluarte o el estandarte el capitalismo, en lo político sería la democracia liberal, en lo cultural pues sería sobre todo en ya la última oleada, el reconocimiento y la diferencia, en donde yo sí veo que hay una erosión de los valores liberales es en el campo político, la erosión de la democracia liberal, y en el campo cultural, el reconocimiento y la diferencia, de ahí que estén regresando o estén estas lógicas pues nacionalistas, pero con una vertiente de el no reconocimiento del otro, del distinto. Entonces, sí veo una erosión de los valores liberales, pero no en el campo económico. Ese sigue su curso, sigue, a pesar de lo que algunos llegaban a expresar, ahí sigue con cabal salud, ¿no? Muchas gracias. Sin duda, otra vez la geoeconomía de la que hablábamos. Y yo coincido con la posición de la mesa en que definir un nuevo orden mundial puede ser muy complejo dependiendo de los parámetros que nos pongamos. Sin embargo, no podemos negar que hay una fuerte recomposición de esto y que no sabemos hasta posteriori, ¿no?, si se trató de un nuevo orden o si simplemente fue un mero momento de transición. Muy brevemente les quisiera comentar la siguiente pregunta del maestro y general Elizondo. Dice: entre Israel e Irán, China y Rusia se han manifestado contra la agresión armada y exhortaron volver al diálogo. Entiendo que esto con los últimos acontecimientos. Y nos pregunta la postura de si se pudiera intervenir la vía armada de China y Rusia. No sé si está clara la pregunta. ¿Cuál es su postura si pudiera intervenir la vía armada de China y de Rusia? Suponen ante los acontecimientos de Irán. Sí, no, déjame abrir. Lo que pasa es que traigo los datos, me los acaban de enviar ahorita de Londres. Porque vienen las cifras que son verdaderamente astronómicas, ¿no?, para poder darnos una idea de que, pues, cuánto se está gastando en armamento, que ojalá y me equivoque, que en algún momento se pueda usar, ¿no? Entonces, aquí está. Por ejemplo, a mí me llama la atención, además de verlo así rápido, por ejemplo, el cuarto país que más dinero gasta en el sector de defensa después de Estados Unidos, China, Rusia, es ni más ni menos que Alemania, ¿eh? Entonces, bueno, sabemos todos los antecedentes. También sigue el Reino Unido, después está la India, Arabia Saudita, Francia, es decir, Japón. Es decir, si nosotros observamos, es un bloque que se está rearmando, ¿no? Claro. O se está rearmando más aceleradamente que antes. Y, por ejemplo, Estados Unidos tiene un presupuesto destinado de 921,000 millones de dólares, seguido por China con 251,000, o sea, con 5 veces más aproximadamente. Entonces, sí me parece que estamos en una ruta donde México corre el riesgo serio de quedarse en la periferia, ¿eh? Y no solamente me refiero a la periferia económica o militar, sino realmente ajeno a las exigencias de esta adaptación, no sé si llamarle nuevo orden, pero digamos otras reglas, ¿no? Aquí generalmente ya son otras reglas, en donde, como bien apuntaba la doctora Samaniego, pues de lo que se trata es de tener intereses, disculpen que me autorrefiera,
en mi primera intervención lo dije, hoy ya no es un asunto de ideologías, ¿no? Ya no es un asunto de que incluso la propia geometría ideológica ha caído en desuso desde hace mucho tiempo, pero ahora a mí me queda mucho más claro, ¿no? Un capitalismo de Estado como el que hay en China, un capitalismo de amigos como es el que existe en Rusia, ¿no? Entonces sí, estamos en una etapa donde sí se están redefiniendo al menos varias de los aspectos convencionales a nivel mundial. Gracias. Muchas gracias, doctor. Voy a dar paso a la última pregunta, si podemos ir concluyendo. La pregunta de la maestra y capitana Wendy Bustamante. ¿Consideran que la inteligencia para la seguridad internacional podría ser la excepción de lo que venimos hablando de una crisis del multilateralismo tradicional? Es decir, trae la inteligencia para la seguridad internacional como excepción a la crisis del multilateralismo tradicional, dice, pensando en la seguridad como variable crítica de cooperación. ¿Alguien quiere pronunciar algo? Yo me avento. Vamos. Pues yo creo que sí, porque digamos, pensando que pues la información de carácter estratégico es un activo muy valioso el día de hoy, y justamente en estas tensiones, que me voy a regresar un poco a la respuesta de la primera pregunta, ¿no? Muchos académicos ocupan la palabra interregno, es decir, algo que todavía no muere, pero todavía no nace, es como un punto intermedio, y a la luz de análisis, por ejemplo, los de Rey Dalio, respecto a cómo estos procesos de cambios de hegemonía y de orden mundial derivado de esas hegemonías se transita, pues estamos hablando de periodos de 10 a 20 años, ¿no? Entonces, no podemos decir que ahorita hay un nuevo orden mundial. No sabemos si a final de esta década habrá un orden mundial. Especulamos, ¿no? O analizamos que sí. Pero bueno, regresando a esta última pregunta, creo que sí, justamente esta fractura del multilateralismo, pues creo que se da en estas relaciones en las que están en juego activos de alto valor. Las tierras raras, los minerales críticos, cadenas de suministro, y en este caso, pues información de inteligencia, pues yo creo que aún más, ¿no? Y más también considerando que pues hay una serie de factores tecnológicos, comunicacionales, que creo que le dan una ponderación mucho mayor, ¿no? No todos tienen la capacidad de recopilar información en tiempo real, como al día de hoy lo puede tener Estados Unidos, el bloque europeo. Entonces, creo que los países de alguna manera se vuelven más celosos, ¿no? de esos activos. Y en este sentido coincido con lo que comenta mi capitán Wendy. Son un reflejo de esta fractura del multilateralismo en el contexto global. Muchas gracias, doctor. Pues a manera de cierre, quisiera hacer una breve conclusión. Nos llevamos varias lecciones, muchos conceptos para quienes nos acompañan, tanto presencialmente como de manera virtual, y decir que el nuevo orden mundial, aunque no lo podamos, digamos, determinar adecuadamente conforme las preguntas que se han hecho, no es una teoría de escritorio, es el tablero en el que hoy estamos inmersos y en el que se va a definir los meses, los años por venir, tanto de México como a nivel internacional. Ya veíamos que las reglas del poder se están redefiniendo, las cadenas de valor, la supremacía tecnológica se están reescribiendo en tiempo real con un peso, digamos, que tenemos que dimensionar. En este mundo multipolar, lo que tenemos que entender es que la falta de visión de este tipo de temas pueden ser muy costosos, entendiendo las transiciones que son claves para la viabilidad de los estados y la soberanía de cada uno, en particular de México. Entonces, a nombre del SUETSI y del IMESDEN, agradecemos primero al auditorio de habernos acompañado, y desde luego un reconocimiento muy especial a nuestros expertos, a la doctora Andrea Samaniego, al maestro Ruiz de la Cruz, a los doctores Carlos Barrera y desde luego al doctor Oliva Posada. Gracias por compartir sus invaluables reflexiones. Espacios académicos como entre estas dos instituciones, reafirman nuestro compromiso con la promoción y la difusión de la cultura de la seguridad, de la defensa y del desarrollo nacionales. Solo decirles que compartan estos ejercicios y que los estaremos haciendo de manera cotidiana, ya les estaremos invitando. Muchísimas gracias.